Welcome, everyone. So we're going to get started with the seminar. Bienvenidos. Vamos a arrancar ya con este seminario. Estamos mirando los detalles técnicos que había muchos Colin Andersons entrando en esta reunión por alguna razón, así que hay instrucciones sobre cambiar el nombre, pero también en el chat de la reunión para que vean en qué idioma hablar. Si estás juntando como estás entrando en lo que es una serie de seminarios un poco más amplio que se llama Vamos a comer o Let's Eat. Eat en este caso es una sigla que es educar para las transformaciones agroecológicas. Esta semana vamos a escuchar del programa de maestría de ECOSUR. La semana pasada hablamos del certificado de posgraduado en agroecología de la Universidad de Vermont. Y todo esto es parte de una iniciativa un poco más amplia organizada por este grupo maravilloso de personas, donde estamos tratando de juntar muchas personas. En este punto estamos comenzando a aterrizar, aprendiendo de estudios de caso, de experiencias And con grupos que tienen la historia de ir construyendo procesos de formación académica en agroecología. Vamos a comenzar con esta sesión dándole la palabra a Ernesto Méndez, que va a presentar este estudio de caso y algunos más. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Es un placer para mí presentar al grupo que viene del Colegio de la Frontera Sur en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Vamos a compartir un ejemplo que yo creo que es profundo en el proceso de transformación en el mundo de educación y pedagogía. Esto es un ejemplo para nosotros y nosotras en las instituciones académicas para inspirarnos, porque están abriendo los portones de la academia para incluir a las personas de los movimientos sociales y las comunidades, y lo están haciendo de una forma muy intencional. Estoy muy alegre de poder estar colaborando con ellas y invitarles a compartir toda su experiencia con nosotros. Muchas gracias por venir y ya paso la palabra a Helda, que va a comenzar. Buenos días. Good morning, everybody. Thank you for being here. Muchas gracias por estar aquí. I'm very pleased to Estoy muy introduce complacida you to Limbania Vázquez, who de is presentarles a our Limbania Vázquez, master coordinator, and que es la she's going to coordinadora de la share with us maestría, quien va a compartir our con goals nosotros and what we have been our success and also our pain, the things that we don't know how to do. And we hope that que with va a this compartir las cosas que aún no sabemos qué seminar hacer, today, we could cómo all hacer. Con think ese together seminario on how to improve hoy our programs. pretendemos pensar And finally, juntos I en wanted to cómo seguir tell us trabajando y a trazando little este bit camino. on who we are. We are very fortunate to have an interdisciplinary team. Estamos muy, muy afortunados International and de multiracial. tener un equipo And here we are all, intergeneracional, most of us here multirracial today. Olga y Dominé transdisciplinario. from Venezuela, Olga Dominé de Venezuela, Mateo Miriterán, who is now Mateo Mir Mexican, but is Iterán, que Mexican, está actualmente en Finlandia, pero es from the mexicano, young generation of de la generación massificadores, de Araceli Calderón, masificadores here jóvenes, in San Cristóbal de las Casas, Tabaré Rocher, Yanintlin and Valeria Tabaré Garcia, Duché, Bruce aquí en San Ferguson, Cristóbal, Limbania Valeria, Vasquez, and unfortunately Bruce today Ferguson, Peter Rosset Araceli, cannot be with y us today. lastimosamente hoy Peter Rosset no puede estar con nosotros porque en Tailandia. So this massification group Así que was este grupo de formed 10 masificación years ago se formó hace because 10 años we were working on porque agroecology estamos for many, many trabajando years en la and agroecología asking durante ourselves muchos why años y preguntándonos por agroecology is so qué, great. si Why la agroecología es tan many people are maravillosa, adopting it, and está the siendo worst is that adoptada why por so pocas many people personas. that used to Y practice peor, ¿por agroecology qué es que gente que cannot antes introduce practicaba la pesticides. agroecología está So that's comenzando a why we ocupar las have plaguicidas? the fortune to form this
Por eso tuvimos la fortuna de fundar este grupo, y una de las metas que teníamos en ese momento era formar a la gente y capacitar a la gente en cómo llevar la agroecología a escala. Y con esa intención abrimos la maestría y graduamos a la primera generación apenas hace un mes. Así que bienvenida, Limbania. Gracias por ser una coordinadora tan genial de nuestro programa y por aceptar compartir nuestro programa con todo este grupo hoy. Buenos días a todas, a todos. Me voy a permitir compartir una presentación. Pues bueno, gracias, agradezco a Gelda, al equipo de masificación de la agroecología, a este espacio por permitirnos entablar un diálogo, una conversación sobre los desafíos, pero también los alcances de una educación que se dispone a ser transformadora o cuya intención político-pedagógica es generar procesos de transformación que no solo impacten en la relación con la tierra, sino cuyo impacto se exprese en la amplificación de procesos, grupalidades, colectividades, nucleamientos colectivos que nos permitan seguir disponiendo a la agroecología en muchos más territorios. Y bueno, la presentación que haré es una colaboración colectiva de este grupo de masificación, en donde quisiéramos compartirles un poco de la experiencia de la maestría en agroecología con nuestra primera generación que recién acaba de egresar y del cual estamos profundamente orgullosos, orgullosas. Bueno, pues nuestro programa es un espacio de creación y recreación del pensamiento y vinculación de saberes agroecológicos que propicia la creatividad y la experimentación a partir del diálogo de saberes. Esto significa que como propuesta intenta que los conocimientos, las prácticas, pero no solo el conocimiento sistematizado por la ciencia, sino ese conocimiento construido en forma de saberes prácticos que están circulando en nuestra vida cotidiana, pues se pongan a la disposición para la construcción de un conocimiento que nos permita la comprensión de procesos agroecológicos, pero también la reconstrucción de los mismos. La propuesta intenta a un cambio en la visión del proceso enseñanza-aprendizaje. Esto quiere decir que nos distanciamos o tomamos distancia de una educación bancaria, de una educación enfocada solamente en la profesionalización de un individuo o de individuos, a una formación colaborativa que busca favorecer procesos colectivos de largo aliento, en donde quienes se integren a este programa tengan claridad de que la formación que aquí reciben no es solo para su crecimiento personal, profesional, lo cual está bien y es valioso, sino también lo pongan a la disposición de sus grupos o procesos con los cuales colaboran. El objetivo de esta maestría es la formación de profesionales con conocimientos, capacidades y actitudes necesarias para acompañar, como ya hemos dicho, y potenciar procesos colectivos para la ampliación de los alcances de la agroecología y la soberanía alimentaria en sus dimensiones geográficas, sociocultural, pedagógica, política, ecológica, productiva y económica. Nuestra apuesta pedagógica es una apuesta pedagógica constructivista, transformadora, crítica y vivencial, que aporta a las estudiantes herramientas, pero no solo herramientas, sino nosotros le hemos llamado también artilugios que van más allá de las herramientas, que es toda una disposición de la estrategia de un campo subjetivo que se dispone a la transformación creativa, compleja,
de la realidad que se nos presenta. Con esta apuesta educativa procuramos aportar a los trabajos comunitarios que ya están siendo encaminados a esos procesos de transformación que la gente ya se disputa todo el tiempo en sus territorios, buscando pues que el estudiantado desarrolle o mejore sus habilidades de comunicación, de educación popular, de fortalecimiento organizativo de base y se apropie de conocimientos científicos teóricos útiles para su práctica cotidiana, de modo que les permitan desarrollarse como personas facilitadoras y promotoras de procesos de territorialización de la agroecología. Pues, ¿cuál es nuestro perfil de ingreso? Pues son personas de licenciatura en cualquier rama del conocimiento, siempre y cuando sus intereses de trabajo sean afines con el campo de la agroecología. Para ello es necesario contar con un espacio, pero también con una vinculación comprobable de colaboración con una comunidad, con un proceso educativo, con una proceso organizativo de base, que puede ser una organización civil, un movimiento campesino, una comunidad educativa o un colectivo. ¿Qué esperamos? Esa es nuestra intención de cuando egresen de este programa, pues que sea capaz de contribuir a organizar, facilitar y apoyar procesos organizativos para la territorialización de la agroecología. Nuestro programa de estudios es un programa en donde se pone en el centro la experiencia de enseñanza-aprendizaje, no como un proceso de te enseño para que tú sepas, sino en un proceso en el que la experiencia nos dispone a todos y a todas a aprender juntos. Entonces se viva en un diálogo entre procesos socioculturales en donde los saberes de la investigación científica, pero también los saberes que vienen de la práctica cotidiana, de la práctica de múltiples saberes, se dispongan para el aprendizaje en común. Buscamos también que cada curso y seminario integre una visión pues lo más holística que abarque distintos ejes temáticos de la agroecología y conjugue una visión teórico-práctica. Este es, de grosso modo, nuestro plan de estudios. Ustedes observarán que cada trimestre tiene alrededor de 3 cursos. Estos 3 cursos, en este caso en el primer año, voy a explicar de manera muy general. En el primer año tenemos cursos cuya característica es que sean lo suficientemente integradores, lo suficientemente prácticos, lo suficientemente dialogadores con la experiencia que cada estudiante trae, pero también con otras experiencias de referencia en la agroecología. Y en este primer año, pues estaremos, además de los cursos, preparando nuestra propuesta de proyecto terminal que a continuación les platicaré, para que en el quinto y sexto semestre se devuelvan a sus territorios y hagan un trabajo de investigación, acción participativa o de sistematización de experiencias con sus colectividades o procesos con los cuales se desempeñan. Y los últimos 2 trimestres es para poder cerrar juntos un proceso educativo, y esto es de manera central aterrizar sus propuestas de proyecto terminal, que la escritura de esos trabajos sea una escritura acompañada, sea una escritura dialogada, sea un acompañamiento entre pares, entre los propios estudiantes, pero también con el grupo docente, de tal forma que el trabajo del proyecto terminal no sea un trabajo en solitario, sino es un trabajo colectivo. Empezamos como una comunidad de aprendizaje y concluimos como una comunidad de aprendizaje. No concluimos como sujetos aislados tratando de resolver dilemas de nuestros procesos de investigación, sino todo el tiempo están siendo acompañados y dialogados tanto por sus compañeras, sus pares, como por el profesorado, como por sus colectividades con los cuales colaboran. Pues la opción de graduación es un proyecto terminal. Este consiste en una propuesta innovadora que contribuye a la masificación de la agroecología con sus organizaciones, escuelas, comunidades, colectivos. Este proyecto terminal tiene 2 componentes importantes. Una tesis
que consiste en una sistematización o un documento que refleja los resultados de la investigación-acción participativa, siempre en colaboración con la organización, o un producto de socialización en donde los saberes producidos de ese proceso de investigación se comparten en un formato útil para la comunidad u la organización. Aquí tenemos a la primera generación compartiéndonos la multiplicidad de formatos que ellas y ellos encontraron para compartir los resultados de su investigación. Están desde un juego didáctico de mesa, calendarios agrícolas, cartillas, cuadernillos, fichas, podcasts. Entonces aquí ellas y ellos nos están compartiendo parte de los resultados de su trabajo de investigación. Quiero decir que estos productos de socialización junto con la tesis están validadas y respaldadas por sus organizaciones, quienes dieron también el visto bueno para que lo que ahí se exponía era parte de lo que para su entender correspondía. Pues tenemos aquí que en la primera generación tuvimos a 2 a 11 estudiantes provenientes de distintas partes del país, de México y Latinoamérica, y que representan una pluralidad de experiencias educativas y organizativas campesinas. Aquí tenemos a la Marcha Mundial de las Mujeres, a la Asociación de Trabajadores del Campo, a Mochbiquí, a los IALAS, a los Institutos Agroecológicos Latinoamericanos, en fin, digamos que aquí teníamos a 11 personas, pero también teníamos no solo a 11 personas presentes, sino a 11 procesos de transformación, procesos agroecológicos, procesos de búsqueda de transformación de las realidades, bien sea en el campo educativo, bien sea en el campo práctico, técnico. Teníamos representación, o bien sea en el campo de la economía solidaria, teníamos representación de estas organizaciones en las voces de estas 11 estudiantes. Nuestro punto de partida en este programa que busca ser transformador es la construcción de una comunidad de aprendizaje. Y esta parte por sentar las bases del tejido socioeducativo a través de la construcción de los sentidos de hacer comunidad. Una comunidad que se acompaña, que se sostiene, que se interpela, que discute y que pone en el centro la experiencia colectiva y no tanto la experiencia personal, para que el trabajo y el acompañamiento durante los 2 años del programa sea un trabajo que permita mirar la potencialidad que tiene aprender juntos y juntas. Eso es de manera muy general lo que hemos logrado. Hay muchísimas cosas para contarles y pues por supuesto que la emoción nuestra de haber vivido ya la primera generación, pues seguramente podríamos contarles muchísimas anécdotas de lo que hemos vivido en el camino, pero quisiéramos centrar nuestra atención en los avances y desafíos que vemos nosotras en el proceso de buscar una educación transformadora, más en el ámbito de posgrado. Lo primero es que nos dimos cuenta que para poder generar un proceso distinto, alterno de educación, necesitamos reflexionar nuestra práctica docente. Y nos dimos la tarea de revisar nuestra práctica docente y nos dijimos al principio de este programa que valdría la pena intentar evitar la ideologización de los procesos agroecológicos, poner la diversidad y la ecología de saberes, formarnos permanentemente como docentes, permitirnos el espacio, la incertidumbre y el caos, aparecer completas y no como cachos de cerebro solamente entrando a la aula o a las cocinas o a la milpa. Entramos completas con nuestras luces y con nuestras sombras, con nuestros miedos, pero también con historias y trayectorias profundamente reveladoras que hacen que los procesos sean más amplios, más complejos, pero también más ricos.
nos dijimos que también teníamos que problematizar el pensamiento único y las verdades absolutas, promover una pedagogía del presente, una pedagogía de los cuidados, trabajar las epistemologías diversas, superar la disyuntiva entre plural y singular, individuo o colectivo, porque ya ahorita más adelante traemos eso como pregunta. Buscar uno de los desafíos en la educación transformadora, dado su carácter profundamente vivencial, experiencial, en donde pone al cuerpo completo, donde las emociones son importantes, donde las historias son importantes, hacer el balance entre la teoría y la práctica es un desafío. Trabajar los sistemas complejos y que no hay una sola forma de hacer una pedagogía transformadora, que hay multiplicidad de formas que hay que ser rescatadas y puestas al servicio de una forma alterna de hacer educación para que sea profundamente humanizadora, crítica, pero también rebelde y transformadora. Uy, ya no le puedo cambiar. Ahí está. También nos dimos cuenta que había que recuperar aquellas prácticas educativas que limitan o potencian un aprendizaje significativo. En el signo más, ustedes podrán ver aquellas que consideramos que potencian un aprendizaje significativo. ¿Y qué es lo significativo en un aprendizaje? Pues eso que aquí le decimos aquello que hacemos carne, aquello que hacemos nuestro, aquello que nos construye sentidos, que nos abre campos de posibilidad en donde el pensamiento se desplaza a otra forma para poder mirar la realidad de manera distinta y mirar las coordenadas que construyen una realidad de manera distinta. Entonces, un aprendizaje que se significa en nuestros cuerpos es un aprendizaje que se queda para seguir moviendo campos de pensamiento y campos de posibilidad para la transformación de nuestra realidad. Entonces, algunas de estas prácticas que identificamos en aquel momento que podrían limitar es suponer que el otro, es decir, la otra, el estudiante, no sabe. O suponer que el otro, en este caso, la estudiante, necesita ser llenado de lo nuevo. Estos supuestos no nos permiten potenciar lo que ya hay porque nos hacen suponer que ese otro tiene una deficiencia que hay que ser llenada y que tendrá que ser llenada por nosotros, por el programa, por el proceso, por la apuesta pedagógica. Y más bien tenemos que poner atención en que para poder potenciar un aprendizaje significativo, atención en la construcción y cualidad de los vínculos que se van dando en la co-construcción mutual. Esto significa que nosotros no ponemos atención en mi relación vertical entre profesor-estudiante, sino en la relación horizontal, lo que sucede entre el profesor, el estudiante, el contenido, su experiencia de vida, su territorio, su trayectoria. Y en eso se dan una trama de vínculos que pueden limitar o potenciar. Poner atención a esos vínculos, a esa trama que se teje entre las partes, es fundamental para poder seguir potenciando un aprendizaje significativo. ¿Quién potencia un aprendizaje significativo? Si bien hay una responsabilidad en el docente, la responsabilidad es colectiva. Por eso el trabajo de la comunidad de aprendizaje es poner atención por cómo construimos aprendizaje mutuo. Y otro elemento que podría apoyarnos es aprender a gestionarnos de manera colectiva, y esto responde a la primera, instalar la corresponsabilidad y la reciprocidad como práctica permanente. Algo que sucede con frecuencia es que cuando nos ponemos en el rol de docente o nos ponemos en el rol de estudiante, no es así siempre, pero casi, nos ponemos en un lugar de enunciación para construir. Y a veces ese lugar de enunciación nos genera diferencias que no nos permiten entrar en una relación de reciprocidad y corresponsabilidad, hacernos cargo, dar lo que tenemos que dar, poner lo de mí
poner de mí lo que yo tengo que poner para que este aprendizaje siga germinando, para que este proceso siga germinando en aprendizajes y frutos valiosos para la colectividad. No niego mi saber, lo pongo al servicio de la colectividad para esta frase que me gusta mucho, el darnos cuenta colectivamente. Cuando ponemos lo que sabemos al servicio del aprendizaje colectivo, y no solo lo que tenemos, también ponemos nuestras dudas, ponemos nuestros miedos, ponemos nuestras dificultades, al ponerlo al servicio de la colectividad, se abre un campo de posibilidad para poder poner atención en aquello que podríamos en esto que les he estado diciendo, en el darnos cuenta. Algo sucede ahí que nos permite dar un salto, desplazarnos y decir, esto que pensé que era una dificultad es en realidad un área de oportunidad para trabajar. En fin, ahí hay una lista de la que hemos conversado con el grupo docente y no voy a ahondar en ella. Otro desafío es el diálogo entre procesos socioculturales de investigación y práctica. Este proceso de maestría comparte el camino de manera muy intencionada con sabedores y sabedoras que ponen en relieve el conocimiento local no académico. Milperos, cocineras, gente que trabaja con herbolaria, gente que trabaja con otros saberes, gente de las organizaciones que no tienen un grado académico, pero que su experiencia es vital para la comprensión de esos otros mundos de vida y de esos otros modos de vida. Y eso implica poder reconocer la multiplicidad de formas en las que los procesos agroecológicos aparecen y son expresados por distintos modos de vivir, modos de ver la vida. Entonces, estas personas sabedoras son de vital importancia para nosotros en la MAE. Pero eso implica también un reto, porque para generar un diálogo en principio, traemos a personas de distintas partes de Latinoamérica que al encontrarse se encuentran también con sus diferencias culturales, ideológicas, de maneras de ver el mundo. Generar un diálogo y un puente entre estas otras formas es un desafío. Luego esto, ponerlo junto con sabedoras y sabedoras que tienen su propio esquema de compartir su saber, que no es el académico, también genera otro desafío que necesitamos crear puentes para poder hacer estos diálogos reales que generen comprensiones fecundas, relaciones fecundas. Y además de eso, ponerlo a la disposición del diálogo con otras prácticas que están sucediendo por otros grupos organizados, por otras comunidades, es otro desafío. El diálogo, para que sea fecundo, decimos en la MAE, tiene que tener clara la capacidad de establecer puentes para que esto pueda ser posible y no que termine siendo un diálogo que sea un discurso. También tenemos estancias para el aprendizaje comunitario y nos dimos cuenta, los estudiantes se van por un mes con una organización que es distinta a la suya, que al encontrarse con la diferencia, tanto de modos de organizar, de modos de gestionar, de modos de vivir la vida, de alimentarse, generan un impacto en la persona que llega y se acerca a otra forma de vida. Ese es otro reto que tenemos ahí, porque para aprender, y este aprendizaje con H, a aprender la realidad, necesitamos tener la apertura y la voluntad, pero no solo de quien llega, sino de quien recibe. Y ese es un desafío que quisiéramos seguir trabajando para ver cómo generamos estos vínculos y estos diálogos que permitan relaciones de aprendizaje fecundas. Y les traemos nuestros nudos problemáticos que no hemos resuelto y que estamos pensando. Son preguntas que tenemos en el tintero
preguntas que han emergido de esta vivencia de la primera generación, preguntas que nos han simbrado porque no encontramos, algunas de ellas no le encontramos la respuesta, pero también estamos ciertos que no necesitamos respuestas inmediatas, que esto nos lo va a dar el proceso, pero también nos lo va a dar el diálogo con otras y otras, como ustedes que están haciendo experiencias de educación distinta también, y que quizás sean preguntas que tengamos en común y que quizá ustedes han logrado tener algunas respuestas que nos puedan servir a nosotras, a nosotros, para seguirnos dando cuenta de esto que deberíamos de seguir abriendo como campo de posibilidad en nuestro posgrado. Un primer nudo problemático es ¿a qué le estamos llamando educación transformadora? ¿Cuándo decimos que es una práctica transformadora? ¿Esta apuesta educativa favorece el despliegue personal, subjetivo o también lo colectivo? Para una propuesta de territorialización de la agroecología, ¿es necesario lo personal o es mejor poner todos los esfuerzos en la construcción del sujeto colectivo? ¿Quién se transforma en la educación transformadora? ¿Quién o quiénes se transforman? ¿Y quién o quién transforma? ¿Cómo transitar hacia ejercicios de diseño curricular y práctica docente bajo un enfoque transdisciplinario? ¿Qué deja de lado o qué vacíos encontramos en hacer un programa mediante un ejercicio transdisciplinario? Entonces, ¿la mirada disciplinaria e inter no contribuye? ¿Qué lugar tienen las personas sabedoras en este programa? ¿Promovemos una comunidad de aprendizaje con corresponsabilidad o condescendencia? Estas son algunas de las preguntas que tenemos como nudos problemáticos, que son de alguna manera desafíos que yo ya mencioné más arriba, y que agradeceríamos en realidad tener un diálogo con todas ustedes para poder que estas preguntas, si bien nos las hemos hecho a partir de la vivencia con la MAE, sabemos que varias de las propuestas que aquí están también se dedican al diseño curricular, a la generación de planes de estudio, a la comprensión de otras formas de hacer educación. Y me parece que sería muy rico que nos ayudaran a dialogar estas preguntas. Y nada más para agradecer a estas organizaciones con las cuales estamos colaborando en la maestría en agroecología, a Grow Ahead, al Agroecology Fund, a Kellogg Foundation, en donde cada una de estas grandes organizaciones nos han ayudado para poder hacer que este sueño se haga realidad. Y también agradecemos a la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, SOCLA, por su alianza para que sigamos repensando y replanteando otros modos de hacer educación agroecológica. Gracias. Muchas gracias, Limbania. Thank you so much, Limbania. So now we are ready for Ahora sí, estamos organize listas y listes para crear grupos y salas para debate. Tenemos 4 temas que nos gustaría discutir con ustedes. Desafortunadamente, ya que no tenemos tanto tiempo, hemos decidido crear 4 grupos, 2 en inglés y 2 en español. So our friends in Vermont are gonna help us to Los divide us amigos in those en Vermont teams. So the first van a ayudar a dividirnos en estos equipos. El primer grupo va a discutir el rol de los conocedores en el programa de maestría. Ese va a ser una conversación en inglés liderado por Nils y Helda. El segundo va a discutir el reto de la educación transformadora.
that will be led by Limbania and Tabaré. And the third Y team ese grupo será liderado por Libaña y Tabaré. as a guiding principle for the master program. El tercer grupo va a would be led by Mateo and discutir los retos. And the fourth team in Spanish va a ser Perdón. el único El cuarto va a ser la escritura, el único camino para la MAI, por Araceli y por Valeria. liderado por Araceli y... I'm confusing enough. ¿Eso fue suficientemente confuso? So, Elda, ¿O lo I'm repito? going to paste the PDF or the document that you sent to me. into Perdón, the Helda, Messenger on yo the- voy a pegar el PDF, el documento que me mandaste, lo voy a compartir so everybody can know the para que questions for each of the four todo el groups. mundo puede saber cuáles son las preguntas para cada uno de esos grupos. Después voy a abrir las salas y debido a que no todo el mundo ha puesto sus idiomas antes, yo voy a abrir todas las salas y tú seleccionas a cuál sala vas a ir basado en tu tema de interés y tu idioma. Ya los voy a abrir. Gracias. Y la idea es tener un debate durante unos 20 minutos. Tiraremos a cada grupo tomar notas y después tendremos un plenario donde podemos juntar algunas de las notas de los debates en salas. No sé si hay alguna pregunta sobre cómo hacer eso. Bueno, muchas gracias a todos y todas por participar en los grupos. Tenemos como 20 minutos y yo lo que propongo es que un relator o relatora de cada grupo comparta con la plenaria un poco sobre la discusión porque todos los temas están muy interesantes. Yo creo que tal vez le va a tocar a los representantes de COSUR que están tomando notas, porque tal vez va a ser lo más fácil. Entonces, más o menos tenemos 5 minutos para cada grupo. Y lo que yo propondría es que el relator dé un muy breve recuento, empezando por el tema, para recordarnos qué tema estaban hablando. Y luego, si hay tiempo, yo voy a tomar el tiempo en esos 5 minutos de una pregunta puntual, la hacemos y si no, pasamos al siguiente. Y así seguimos. ¿Les parece? Entonces vamos a empezar a ver con el grupo 1, era mi grupo. Entonces le va a tocar a... Bueno, empecemos con el grupo 4 mejor, para cambiar. ¿Quién era el grupo 4? Araceli y Valeria. Ok, Araceli y Valeria, nos cuentan un poquito de cómo les fue. Bueno, pensamos que íbamos a ser las últimas. Es que hay que cambiar un poco eso. Por favor. Aquí les voy a tomar el tiempo. Sí, es breve, nuestro grupo fue pequeño, estuvo compuesto por Amaya, Emily, Carlos, Diego, pues Valeria y yo, y abordamos el tema de la escritura como único camino que nos hemos estado preguntando acá en la MAE, pues si ese es el único camino para validar y para pues formular los conocimientos que se generan. Y pues sí salieron cosas muy interesantes, aunque fue un grupo pequeño, pues que efectivamente es un proyecto, son sociedades construidas desde la homogenización y que pues tiene efectos muy fuertes sobre la diversidad cultural y otras maneras de mostrar. Y bueno, sobre la diversidad cultural en general. Entonces, bueno, se habló en general sobre la posibilidad de que, bueno, sobre este tema de la escritura académica como un mecanismo muy rígido, basado en fórmulas, en frases cortas que no dan espacio a expresar cosas como las emociones o el sentir pensar, que es muy importante en las sociedades latinoamericanas.
Pero bueno, y se habló sobre la posibilidad de que pudiera haber otras formas más gráficas, más visuales, más basadas en dibujos o la poesía también, por ejemplo. Pero bueno, también se hablaba un tema muy interesante que puso Carlos sobre cómo estos conocimientos que son subalternizados, pues también se vinculan y llegan a estos espacios y para colocar también, ¿no? Para disputar también otras narrativas o sea, también ellos están interesados en aprender y en colocar pues sus narrativas, ¿no? En Bolivia, pues el posicionamiento de las diversidades y las relaciones entre la sociedad y la naturaleza tienen una perspectiva política y bueno, pues eso creo que fue lo que rescatamos, ¿verdad? No sé Sí. si tú tengas otra cosa. Yo retomaría también el punto sobre la agroecología Ujú. como esta vía para retomar los Ujú. caminos hacia como los saberes orales, tradicionales, ancestrales y hacer esas transiciones. Entonces, tener la escritura académica como única forma de comunicación impide las otras voces, invisibiliza y subalterna pues como lo han hecho pues por cientos y cientos estas opresiones, ¿no? También hablamos de una escritura que normalmente además del homogéneo pues es patriarcal, racista, colonial y que hay que hacer todo ese ejercicio para estructuralmente poder cambiar, entonces, y hacer esas transiciones hacia otras narrativas. Entonces fue creo que un éxito, nos enriqueció mucho y ahí están las preguntas para seguir pensando. Y le pasamos al otro grupo. Bueno, Andrés, ustedes no todavía sé, tienen un minuto, así que si alguien, Ujú. de nuestro grupo, excelente, sí. excelente con el tiempo, pero si alguien de la audiencia quiere hacer una pregunta, podemos hacer una sobre este tema. No quieren oír los otros. Es que lo hicieron tan bien que no quedaron dudas. Muchas gracias. No, una pregunta. Dale, Lina, dale. Pero entonces, ¿cuál es, o sea, cómo vamos a interrumpir en aquellos textos científicos? ¿Cómo, o sea, porque no tenemos, o sea, cómo vamos a quebrar esa aceptación? Esa es cuál es la metodología, cómo lo vamos a hacer. Respuesta rápida. Pues todos tenemos que inventar formas. O sea, realmente no llegamos a ese punto, sino justamente nos planteamos que estas preguntas pues son muy importantes, son muy interesantes y son las que nos mueven a buscar nuevas formas. Las respuestas, la verdad, no las tenemos y creo que todas y todos tenemos el compromiso de tener esa creatividad de buscar nuevas formas o cómo le hacemos para ir rompiendo estos esquemas tan rígidos. ¿Está Nawi? Ya no tenemos tiempo, pero un buen cierre con humildad. Muchas gracias. Entonces vamos ahora al grupo de Bruce y Mateo. No sé quién va a relatar de ustedes. Y yo puedo. I will do it in English because the group was in English. But we were with Era el resumen en inglés porque el grupo fue en inglés. Había Molly, and two other people that we Andrew, couldn't. Georgina, Anthony, Ernesto, and a couple of un par de personas que no podíamos identificar. Y el tema era cómo integrar o enfrentar la transdisciplinariedad, o si comenzamos desde las disciplinas o bien comenzamos desde la transdisciplinariedad para acercar a la educación tan transdisciplinaria. Y la respuesta corta, que hay que comenzar solo hay una forma, hay que comenzar con la transdisciplinariedad. Así arrancó Molly y todos más o menos y todas estamos de acuerdo. Hay que arrancar con iniciativas transdisciplinarias desde situaciones específicas que solamente se pueden entender desde la transdisciplinariedad y entender cuáles son los métodos, capacidades y teorías que nos permiten hacer eso. Eso fue una respuesta contundente. Después hablamos bastante de cuál es ese conjunto de capacidades para realmente hacer esto.
Hablamos, Georgina mencionaba las interacciones en las comunidades. Molly también hablaba de la necesidad de hablar con las personas con experiencia fuera de academia, así que tenemos dos vías muy claras de realizar el trabajo transdisciplinario en el campo de educación. More or less, Y así más o menos resume lo que hablamos. También se mencionaba si la agroecología es different views holística, that we need to start from that perspective. integra a distintos puntos de vista, entonces tenemos que comenzar desde esa perspectiva, desde su calidad de holística, en vez de comenzar con preocupaciones First, disciplinarias. with a more integrated Así que nuestra respuesta era arrancar desde el principio, desde un enfoque más integrador, y de ahí identificar las necesidades e enfoques disciplinarias que pueden surgir. También había una pregunta acerca de la certeza del caos. Y entonces la idea de que antes de ir al campo, practicar las habilidades en el aula como la escucha profunda disciplinary work. para poder llegar al campo ya con capacidades para hacer trabajo transdisciplinario. Si otra persona de mi grupo quiere agregar algo o si hay unas preguntas, adelante. Muchas gracias. Y así tal vez más bien una o dos preguntitas de los que no estuvieron en el grupo. ¿Alguien? Tal vez directo hablan porque a veces no veo las manitas. Yo tengo una. Ya que nadie está. Para mí, una de las cosas más difíciles de la transdisciplina es a veces esa interacción con el conocimiento no académico, ¿no? Y no sé si hablaron de eso, porque nosotros vemos como la transdisciplina como algo que además de un conocimiento académico se busca interactuar, valorar el conocimiento no académico. Y entonces, relacionado un poco a lo que se habló anteriormente, ¿cómo traemos eso a los espacios académicos, ¿no? A empezar a concientizar a los estudiantes, a entrenar un poco a los estudiantes a poder interactuar mejor con saberes no académicos. So if I grab from what we mentioned, one thing which is Si yo cojo de lo que hablamos, una cosa que mencionamos es que podemos pagar a not academics las personas no académicas what they do, and this I think if para valorar lo que están haciendo. Yo creo que también si los y las estudiantes están conscientes de que esas personas son parte de su comunidad de aprendizaje, que se valoren en cuanto salario y reconocimiento de su trabajo, compensación, puede ser simbólico, pero creo que ese ayuda a generar otro acercamiento hacia las personas no académicas. Pero creo que es un tema de grupo 1, ¿no? O sea, la idea es que hay que ir al campo, hay que visitar a la comunidad, interactuar con las personas. Eso sí salió de nuestro grupo. Muchas gracias, Mateo, y al grupo 3. Ahora vamos con el grupo 2, desafíos de una educación transformadora. ¿Quiénes nos van a contar? Sí, hola, en nuestro grupo tenemos la fortuna de tener una relatora que no es de COSUR. Yo solo voy a mencionar las personas que anduvimos ahí conversando, que fuimos Yanitzin, Ana, Lina, Fernando, Brian, José Luis, Olga, Franz, Limbania y yo, Tabaré. Adelante. Hola, buenos días a todos y todas. Pues yo estuve anotando todo lo que comentamos y bueno,
Reflexionamos sobre 3 preguntas detonadoras. ¿Cuándo una práctica educativa es una práctica transformadora? Y a lo que todos comentaron fue que es cuando tiene un enfoque liberador que busca generar un cambio. Parte por conocer la diversidad de pensamiento, de sentimiento, de forma de hacer, de los actores y del colectivo mismo, y los fortalece en esa biodiversidad, para finalmente garantizar procesos de dinámica de conciencia y de estar bien de manera colectiva. Que atrás de eso también hay una crítica permanente hacia las prácticas hegemónicas de la educación. Cuando también logra ser transformadora cuando se reflexiona en comunidad, cuando a través de un proceso se logra repensar sobre las prácticas actuales, cualquiera que se esté poniendo como en la mesa, y cuando no les dice simplemente que si está bien o está mal, sino que pones esa semillita, ¿no? Que nos haga a todos y a todas reflexionar. La siguiente pregunta fue, ¿a qué le llamamos transformador en el proceso educativo? Cuando la academia, pues por su origen colonial, ha desvalorizado los saberes ancestrales, la educación debe de construir con esos saberes que ocurren fuera de la academia y que los sabedores y sabedoras no se sientan desacreditados. También al no seguir perpetuando la exclusión o la subordinación de otros saberes, otros cuerpos, porque comentaban también que no solamente son los saberes, sino que los saberes forman parte de un cuerpo, ¿no? Para seguir reinventando el mundo, seguir caminando en otras coordenadas que nos permitan encontrar otras alternativas, porque muchas veces estamos acostumbrados a mirar a lo grande y siempre como tener esta visión de que como el éxito grande, ¿no? Pero a veces también esas pequeñas cosas pues también logran ser transformadoras e inspiradoras. Necesitamos reimaginarnos los caminos porque los que nos han enseñado no han sido sanos para la naturaleza, para los seres vivos y en general para todos y todas. Se debe tener presente siempre la ética ambiental en todas las disciplinas, ¿no? Hablábamos de cualquier disciplina que se hable, no tiene que ver precisamente a lo mejor con la agroecología, sino médicos, contadores, lo que sea, pero siempre tener esta ética ambiental presente. Y la tercera y última pregunta es, ¿quién o quiénes se transforman y para qué fines? El sistema donde estamos tenemos una manera de producir muy sistemáticamente a nivel global y nosotros tenemos que partir desde otras maneras de pensar y de hacer, porque si no, no vamos a lograr cambios. La agroecología viene a transformar, aunque son procesos que no son fáciles, porque muchos de ellos incluyen pues intervenir en procesos grandes como en aspectos políticos, pero también pensar como en lo más local o en lo más personal, ¿no? Desde nosotros como consumidores y consumidoras, qué decisiones podemos tomar. Y pues que a veces se puede tornar como muy romántico porque tenemos un reto enorme, pero eso también pues nos da esa inspiración y esas ganas para seguir. Y fue lo que logramos comunicar en grupo y reflexionar. Muchas gracias. Tenemos tiempo para una pregunta. Si por favor la pueden hacer directo. ¿Nadie? Bueno, entonces sigamos y si hay tiempo después volvemos. Vamos con el grupo 1, que era mi grupo. Elda. Sí, muchas gracias. El grupo era en inglés, pero todos hablamos en español, entonces voy a hablar en español. Estaba constituido por un grupo grande de gente de Vermont. Allá estaba Gabriela Buccini, Katie Horner, Niels McCune, Carlos Gallegos, Ernesto Méndez y de COSUR estaba yo. Y pues les ponía el contexto que en la maestría en agroecología nos duele no saber bien cómo podemos integrar a las personas sabedoras, con lo que entendemos cocineras, campesinas, líderes de organizaciones de campesinas, comunicadoras sociales, a nuestra planta académica.
Estamos haciendo un esfuerzo para hacerlo. A veces hemos tenido éxito, a veces no tanto. Por lo menos hemos logrado que ya Ecosur les acepte a dar clases, porque antes solo personas con maestría podían dar clases en la maestría. Y ahora pues también les dan un reconocimiento por escrito. Conseguimos fondos de Kellogg Foundation para pagarles por su trabajo de dar clases, pero ha sido difícil el proceso de retribuirlos a un nivel como profesores. Y también nos duele que muchas veces las mismas estudiantas, a pesar de ser personas súper comprometidas con la agroecología, que quieren hacer cambios, que trabajan con personas campesinas, no ponen la misma atención cuando habla una mujer campesina a cuando habla el doctor. Entonces, por eso queríamos discutirlo con ustedes y salieron ideas muy, muy interesantes que voy a leer. Pues comentaban los colegas de Vermont que es muy fácil hablar del diálogo de saberes y la horizontalidad, pero hacerlo es mucho más difícil. Ellos lo que han hecho es llevar a las estudiantes al espacio de las personas campesinas, que ahí pues son las personas campesinas las que tienen el poder, las que conocen y se sienten mucho más cómodas, y en esos ambientes pues han notado que sí se les respetan. Cuando se lleva a la persona campesina al aula, está en un contexto fuera de su lugar, con vocabulario que no es el que normalmente usa, o la forma de enseñar no es la de está en un salón de 4 paredes. Entonces eso lo hace muy difícil porque siempre hay barreras de clase, de raza. Decía Gabriela que en África del Oeste han trabajado con pares de campesinos, alguien que tal vez tiene más experiencia con el lenguaje académico, trabaja en conjunto con alguien que no ha tenido ese acercamiento para poder ir como traduciendo a estos lenguajes académicos que nosotros tenemos. Pero también se discutía, de verdad, Katie y Carlos decían, bueno, pero es que también nosotros académicos o que ya hemos sido occidentalizados, mentes colonizadas, debemos reaprender, debemos aprender a escuchar esas otras formas de hablar y de exponer. Y eso es algo que deberíamos de hacer desde muy al inicio de nuestros programas. Niels comentaba que debíamos de darles también documentos no académicos a leer para que vayan desarrollando ese oído de ir entendiendo cómo se expresan las otras personas. Daba, por ejemplo, un libro de Falsborda, donde tiene un nombre que parece muy académico. Ahora no lo encuentro, a saberes populares, que pareciera que fuera un libro académico, pero en realidad es una serie de relatos de diálogos de campesinos. Y dice Niels que al inicio pues uno no entiende nada de lo que están hablando, pero que al fin externos, ¿verdad? Para poder hacerlo, aunque en el caso de Ecosur hasta eso ha sido difícil. Entonces, pues sí, fue un diálogo muy interesante de ver y entender que a veces estamos también forzando las cosas, de trasladar a gente en espacios donde no es, y debemos de hacer un esfuerzo muy grande para mostrar que hay varias formas de aprender, y que nuestros estudiantes en estos programas transformadores deberían de tener esas habilidades. De ser atentos, de escuchar, y no solo escuchar, diría yo, sino también del ver, ¿verdad? Que hay muchas formas que hemos aprendido y que ya todo en nuestras aulas es escuchar o leer, y que tal vez viendo se podría aprender. Y algo que debemos de reconocer que nos ha ocurrido aquí en Ecosur es que estas personas sabedoras, aunque tal vez se desenvolverían mejor en su espacio, en su parcela, en su cocina, en su organización, la verdad es que les da muchísimo gusto cuando les invitamos al aula. Y vienen a veces a hacerlo de forma gratuita,
y se sienten, pues sí, muy contentos de que son profesores de la universidad. Entonces es algo que también debemos de tomar en cuenta. Eso es lo que platicamos y muchísimas gracias, equipo de Vermont, por esta rica discusión que tuvimos. Muchas gracias, Elda. Ya aquí tenemos que ir cerrando y tengo el corazón lleno y la mente llena también por compartir no solo con los queridos y querides colegas de COSUR, sino que también porque los temas que se han tratado alrededor de esta maestría son tan relevantes. Sí, estamos de verdad comprometidos con una agroecología transformadora. Entonces, muchas gracias por todo y se lo paso a Colin para el cierre. Thank you, Ernesto. Echoing your gratitude for the EcoSur team, just add gratitude to the interpretation team. Muchas gracias por el equipo de EcoSur y también agregar el agradecimiento a la interpretación. Y si ustedes pueden ver mi pantalla, excelente. Quiero compartirles que en la próxima sesión vamos a pasar un mes y después vendremos en junio, el 6 de junio. Vamos a tomar un descanso de 2 meses, después venir en septiembre con una sesión donde vamos a programar lo demás del año. Vamos a hablar de diferentes temas. Take, for example, a Como program tomas, por ejemplo, un programa que está enfocado en los aspectos técnicos de la agroecología y después ir agregando lo social y lo político, porque hemos estado escuchando de que cuando se da cuenta que la agroecología transformadora es algo importante para hacer y la gente está tratando de mover de donde están hacia una profundización. También decirles que todos los recursos, las grabaciones de la sesión pasada, hemos puesto también los sílabos para nuestros cursos, está en este sitio web aquí. Vamos a pegar también los recursos que quiere compartir el equipo de EcoSur. Muchas gracias a todos y todas. Disfruten lo demás de su día y nos vemos para la próxima. Adiós. Bye. Gracias. Gracias, un abrazo. Gracias, compañeros, compañeras. Hasta luego. Gracias, queridos.